Bienvenidos a El Gran Bajío, una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias y así dibujar el futuro de El Gran Bajío. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador de El Gran Bajío. Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast. Listo, bueno, pues ahora sí vamos a presentar a mi amiga Pau Macías, que ya tenemos muchos años de conocernos. Muchos años. Sobre todo en buenas mesitas ricas que organiza Julieta Díaz, que también va a venir, ya prometió que va a venir. Nos la prometiste 2 veces, ¿eh? Ya sí, nada más que todavía anda guardada Julieta Díaz, entonces ya va a venir, ¿no? Va a hablar también un poco del futuro del arte, porque evidentemente tiene una evolución. Pau, bueno, pues además de que ha participado, ¿no? en muchísimos proyectos, es muy famosa aquí en Querétaro, en el Bajío, sobre todo pues en la gestión de proyectos culturales, tanto en la parte pública como en la parte privada. Me platicabas que también eras maestra, no sabía que eras también Miss. ¿De qué eres Miss? Soy Miss ahora de Industrias Culturales y normalmente como de asuntos relacionados con el arte y la literatura. Perfecto. Y bueno, pues a fin del día no me gustaría decir que eres experta, sino que pues tú vives, ¿no? Vives en el arte, vives en la cultura, es tu ecosistema, es lo que tú pues respiras, es lo que te gusta, es lo que proyectas, y evidentemente pues eso hace que tú tengas, ¿no? una cierta especialidad en ese tema. Y pues muchas gracias, Pau, por estar aquí, porque la idea era platicar del tema del futuro de los museos, ¿no? De los espacios de arte, de las galerías, porque hoy yo considero personalmente que después de este cambio, ¿no? En el tema de COVID, pues creo que tiene que ser un tema de recuperación de espacios públicos y privados también, evidentemente. Y creo que el tema de los espacios culturales, y yo lo platicaba, hoy muchas industrias cambiaron. Todas mis amigas psicólogas que antes decían, ay, pues no tengo todavía como un trabajo estable, hoy todas están saturadas, o sea, no te reciben. Mi psicoanalista me dice, te recibo en 3 semanas. Porque a fin del día las necesidades han cambiado. Lo platicábamos en el tema de turismo. El turismo antes era un tema de autorrealización. En la pirámide de Maslow estaba hasta arriba y hoy el turismo se bajó a la primera línea, a salud mental. Claro. Y eso es mucho lo que puede pasar con el tema de los museos, las galerías, los espacios de arte, que posiblemente ya no es un tema de aprendizaje o de autorrealización, sino que ya es un tema hasta de salud mental, de ir a un espacio para estar en silencio, para reflexionar, para inclusive valorar, ¿no? Estéticas, etcétera. Pero me gustaría entrar, ¿no? en este tema preguntando cómo estamos hablando del Bajío, ¿no? Del proyecto del Gran Bajío. ¿Cuáles han sido los antecedentes, ¿no? de los museos del arte aquí en el Gran Bajío? Pues justo me preparé muy bien para venir a esta conversación. Muy bien. Mira, yo creo que lo que sucede en el Bajío es un poco lo que pasa en el país en general. De pronto estamos un poco eclipsados y particularmente en el tema del arte y de los museos son súper centralizados, ¿no? Es un tema súper centralizado y me parece que partimos como de una especie como de eclipse que hace la Ciudad de México, mucho más aquí en Querétaro, ¿no? Porque está súper cerca, súper conectado, pero llevamos ya varios años como de pensar más bien que desde el Bajío podemos como proponer un montón de iniciativas interesantes. Por ejemplo, en Aguascalientes, desde hace mucho tiempo hay un concurso de arte joven, ¿no? Que se convoca un poco en el paralelo a la Feria de Aguascalientes. Lo hacen como desde los 70s, no me acuerdo qué primer día, pero en la colección tienen Gabriel Orozcos, pero así muy, muy, muy de sus primeros trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es un concurso que grandes artistas que exponen en el MoMA y que tienen así carreras súper consolidadas fueron empezando como a foguearse ahí. Es un poco en Aguascalientes. Aguascalientes tiene un museo de arte contemporáneo así de súper alto nivel. Ahora lo tienen cerrado, me parece que por el COVID, pero igual, ¿no? O sea, claro. Como en Guanajuato, la Universidad de Guanajuato tiene una carrera en artes que ha dado artistas increíbles, y eso se complementa un montón, un poco con lo que sucede en León, que está súper cerca. Por ahí hay una galería, Jesús Gallardo, que se atreve como a hacer asuntos como de arte contemporáneo. La Filarmónica de Guanajuato, que estaba en León, terminó en Querétaro en algún momento. Estamos súper conectados, la verdad, y desde hace mucho tiempo como que hay iniciativas interesantes. Aquí en Querétaro
o sea, el primer museo que hubo en Querétaro es de 1936, ¿no? Que es el museo regional. Ajá. Pero pues la Galería Libertad, que es donde trabajo, tiene 37 años, o sea, se fundó en 1987, ¿no? Okay. Entonces, como sí tenemos un asunto medio de que nos eclipsa o que que sentimos como cierto vértigo y gravedad hacia la Ciudad de México, pero además hay un montón de proyectos, hay ferias, Querétaro está lleno de festivales artísticos que se vinculan con la oferta cultural. El Museo de la Ciudad, que se fundó en los 90s, tiene una programación contemporánea así del mismo nivel que lo que sucedía como en los principios de la institucionalización del arte contemporáneo en la Ciudad de México. Entonces, o sea, como de pronto somos una potencia interesante. Hay artistas increíbles de Guanajuato, de Querétaro, ¿no? Que tienen carreras súper profesionales. No, completamente. Y fíjate que, ya iremos platicando de esto porque esto es un poquito, ¿no? De dónde venimos en el tema del Bajío y ahora la pregunta es, ¿cómo estamos? Porque yo me acuerdo que justo platicando con Julieta, ella defiende a capa y espada, ¿no? La agenda cultural de San Luis Potosí, evidentemente porque ella es de allá y yo también, pero hablaba de que muchas veces no se aprovechan las agendas culturales, ¿no? Y hoy creo que está cambiando, o sea, el tema de las redes sociales que abrió esta ventana en lo digital a nuevos artistas, a nuevas experiencias, y ahorita platicamos algo bien padre, Pau, que hablamos del arte contemporáneo. Creo que sí, posiblemente no somos una potencia, ¿no? En arte contemporáneo, pero sí somos un líder emergente. O sea, creo que hay una emergencia muy interesante sobre este tema en la región. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay, por ejemplo, San Miguel de Allende, ¿no? Que es así en Guanajuato y que se caracteriza por este asunto como de ser super artsy, ¿no? Tiene un espacio súper contemporáneo con una serie de artistas que hacen arte que se vincula con los robots, con la tecnología y demás, que se llama Taller 30. Y son gente que vivía en la Ciudad de México, que decidieron irse a vivir a San Miguel porque ahí producen y viven como mucho mejor, ¿no? En Querétaro, en el 2017, se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo, que fue una especie como de bautismo oficial como al arte contemporáneo local. Y sí, o sea, como yo cada vez más tengo artistas de la Ciudad de México que pensarías que pues tienen suficientes espacios para exponer allá, que exponen en nuestros espacios, porque son espacios súper de buen nivel y además que les permiten como experimentar y crear cosas que de pronto en la Ciudad de México como es tan dura la competencia, ¿no? Como que están un poco más constreñidos. Entonces sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que el Bajío comienza a ser una potencia interesante y que además, si lo ves un poco como Bajío, ¿no? Se vuelve mucho más interesante, ¿no? Porque hay intercambio como entre los artistas. Hay un artista joven que a mí me parece muy interesante, que su historia es que él quería ser el presidente del país, pero luego conoció a un artista que se llama Enrique Guzmán, él es de Aguascalientes, y decidió ser artista, ¿no? Okay. Y él se llama Enrique López Llamas, y yo creo que, o sea, si no va a ser presidente, es un artista como en ciernes, que lo está haciendo, o sea, ahora está en Soma y pues no sé, ¿no? Y es un chico de Aguascalientes que estudió en Guanajuato, que ha expuesto en Querétaro, ¿no? Que participa en una feria que organizan por acá que se llama Trámite, que justo tiene que ver con todos esos espacios. Entonces, si lo ves un poco como una ruta, sin duda es una potencia, como en términos como de propuestas de arte contemporáneo. Oye, Pau, y hablabas también, evidentemente, pues el arte en un principio, y sobre todo los museos, ¿no? Pues muchas veces dependen de la parte de gobierno, ¿no? De los gobiernos federales, estatales, municipales, y eso pues a veces los hace como pues posiblemente frágiles, ¿no? Exacto. Sí, de acuerdo. Justo me parece que en México en general, un poco, supongo que por la historia de la revolución, como tradicionalmente se le dio al gobierno como la labor vinculada como con la cultura y los museos. Y de hecho en los 70s, cuando se abrió el Museo de Antropología, se abrió el Museo Histórico en Tepozotlán, ¿no? O sea, como fue el gobierno quien hizo como estos proyectos oficiales de los museos, porque los museos, o sea, aunque nos cuesta aceptarlo a todos que somos grandes entusiastas de los museos, tienen un origen bastante colonial, ¿no? Y están como siempre han sido vinculados con el poder. O sea, hay teóricos que dicen que pues la colonia tenía ciertas herramientas como de colonia. Uno era el mapa, para saber el territorio que estaban conquistando, otro era el censo y otro era el museo, ¿no? Para juntar como todo el saqueo. Entonces, o sea, como los museos tienen un origen bastante colonial,
que es súper interesante porque en América Latina, como desde los 70s, después de una convención que hubo en Chile en el 72, como que han buscado como justo descolonizarse, ¿no? Y volverse una institución que se parece mucho más a una institución pública que a una institución vinculada con el poder. Pero sin duda, el origen de los museos y del arte está vinculado con el poder, ¿no? Y lo que estamos haciendo, pues es descolonizarnos, o también un poco como entender formas distintas de hacer una gestión que no dependa tanto como de lo público, ¿no? Un ejemplo interesante sucede en Brasil. O sea, ellos tienen un montón de museos que sí están vinculados con el Estado, pero tienen una figura así que está vinculada con la estructura del gobierno, que está descentralizada del gobierno, y eso les permite vincularse con inversión privada, ¿no? Okay. Y entonces, como de pronto, como que se vuelven instituciones un poco más certeras, con más posibilidades como de herramientas de gobernanza que les dan continuidad, que les dan seguridad, que les dan libertad, ¿no? Un ejemplo aquí en Querétaro que a mí me parece súper interesante es lo que sucede con la UAC, ¿no? Okay. O sea, la universidad tiene un espacio de arte en donde se exponen cosas increíbles. De hecho, tienen un espacio en el Aeropuerto Viejo, que verlo es así, te sientes en Nueva York, o sea, es un hangar viejito con un piso increíble donde se expone arte y que tiene como cierta independencia, no está en el centro, ¿no? Entonces, yo creo que justo cuando pensaba cuál es el estado de los museos aquí, sí, partimos justamente como de un vínculo con el Estado, y la mayoría de los museos en Querétaro están vinculados con el gobierno, pero me parece, ¿no?, que nos estamos moviendo cada vez más. O sea, el Museo de Arte de Querétaro, el Museo de Arte Contemporáneo, tiene sus amigos del museo, que un poco es una forma como de empezarse a hacer estructuras que los vinculen con, pues, las comunidades y los espacios como privados para tener forma como de permanecer y subsistir. Oye, Pau, y a ver, digo, todo... Obviamente a nosotros de chiquitos el tema del turismo, por ejemplo, de ir al pueblo con los papás el fin de semana era, o sea, ibas al pueblo, te bajabas, entrabas a la iglesia, te das una vuelta en la plaza, comías en el restaurante y te regresabas, y eso era en todos los pueblos de México, ¿no? Y básicamente el tema del museo también, ¿no? O sea, como que nosotros crecimos con el trauma de qué flojera entrar a la iglesia y qué flojera de entrar al museo, ¿no? Claro, claro. Y hoy tenemos esta evolución muy interesante de los museos, en donde ya no solamente te exponen, ¿no?, una pieza, sino que realmente te exponen una experiencia, te exponen mucho más allá. Ahorita justo platicamos del tema de Nike. Nike está quitando sus tiendas y está creando espacios de experiencias, ¿no? ¿Hacia dónde va todo esto? Justo me parece que como las herramientas del arte actual, ¿no?, del arte contemporáneo, que de pronto se vuelven como instalaciones, investigaciones inmersivas, videos que se relacionan con lo público, ¿no? Justamente hace que las exposiciones pues no sean así una serie de pinturas colgadas a 1.40 del piso, ¿no? O sea, como cada vez menos son eso, y cada vez más están vinculados con instalaciones inmersivas, luces, pensamiento, no sé, cosas transmediales. De pronto hay exposiciones que ves un cacho en el museo y cuando sales te cae un 20 porque afuera había otra cosa, ¿no? Hay un montón de arte público. En Querétaro hay un montón de arte público, ¿no? O sea, hay una tendencia importante como de murales, que al final pues tienen un montón de referencias como vinculadas con pues la cultura, pero también como con influencias de arte pues de otros lados, ¿no? Entonces sí, o sea, me parece, mi experiencia, o sea, yo como visitante de los museos, así, yo voy, veo, normalmente lo veo súper rápido, y luego como tomo notas y luego googleo, ¿no? Y entonces se vuelve un asunto como... Hay un artista mexicano que ahora está a cargo como de los servicios educativos del MoMA, que acuñó este término que se llama transpedagogía, ¿no? Y entonces la experiencia de los museos es esto, ¿no? Como una experiencia como de aprender, pero de forma como no, o sea, como en tiempo no real, ¿no? Okay. O sea, te haces una pregunta, te jala una cosa, así dices, qué cochinada, esto lo pudo haber hecho mi hermano, y a partir como de esa molestia, de ese estado, te preguntas un montón de cosas que no te preguntarías si no te hubieras visto eso, ¿no? Ok, eso está interesante porque muchas veces, no, pues bueno, que ese tema lo voy a reservar para Julieta Díaz, ¿no? El tema del arte contemporáneo, claro. Pero es muy interesante cómo estos espacios empiezan a brindar experiencias. Platicábamos de que la conoció mi amiga María Botle, ¿no? Que tuvo esta exposición y que llevó a todo un nuevo segmento de la población, ¿no?, a un museo en donde también posiblemente no
Moscar, que tuvo un concierto, inclusive, ¿no? Hasta eventos hasta de gobierno o eventos sociales que se hacen en estos espacios acercan a diferentes audiencias a estos espacios de arte. Sí, claro, o sea, yo tengo así una versión mía, es muy ingenieril, y entonces hace diagnósticos todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo sé que a la galería en donde trabajo, en la Galería Libertad, el 11% de los visitantes antes de la pandemia eran niños, ¿no? Y yo no tengo un espacio dedicado para niños. Y entonces, como hemos resuelto eso, es que tenemos al menos una exposición para niños al año, que se cuelga a 30 centímetros del piso. Ahorita justamente está sucediendo son ilustraciones de un libro de niños, y que además, así, si copias un código QR, puedes escuchar, porque son ilustraciones del libro, a la autora leyéndote el libro mientras miras las ilustraciones, ¿no? Entonces sí, justo me parece que una de las grandes oportunidades que nos dio la pandemia es pensar en otros públicos. O sea, de pronto nos bajamos como del carrusel de inaugurar, montar, para pensar en un montón de públicos que podrían o que se interesan en el arte contemporáneo o en el arte en general, y que podemos atenderlos de maneras distintas, ¿no? Y un asunto importante, justo como con el tema de los museos, es que te decía, ¿no? Como a mí me parece que los museos, bueno, a mí me parece, y esto es una cita de una teórica de los museos que se llama Selma Hollow, que los museos son espacios seguros para hablar de temas difíciles, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la posibilidad como de ser un espacio de conflicto atrae un montón de públicos, ¿no? Un montón de personas que podrían como preguntarse, o sea, como un museo te permite no estar de acuerdo. Y claro, hay muy pocos espacios en la vida cotidiana en donde puedes no estar de acuerdo, ¿no? Y en el museo sí puedes estar de acuerdo y nadie te va a sacar. Pues un psicoanálisis el museo, ¿no? Sí. El literal, o sea, ir a cuestionarte, ¿no? Y a que una cosa te detone. Así es. Ciertos temas. Pau, o sea, el futuro de los museos, digo, ahí estuve leyendo un poco y hay de todo tipo, ¿no? Desde el tema virtual, obviamente todo el tema experimental, obviamente espacios abiertos. ¿Tú cuáles ves que son las grandes tendencias hacia el tema de los museos para los próximos? Pues ya no podemos hablar de años, ya no sabemos ni qué es el futuro. 4 meses. Para los próximos 3 meses, ¿qué tenemos? Mira, o sea, a mí me parece que hay como podemos dividirlo, ¿no? Como en términos así, como qué se expone en los museos o qué se va a exponer en los museos o cómo se va a exponer en los museos, ¿no? A mí me parece que hay un asunto que es súper interesante, como luego de la pandemia ya no solo hacemos exposiciones que funcionan en el espacio, ¿no? Que son, o sea, que a mí me parece que es una experiencia increíble, ¿no? Pero yo todo el tiempo estoy pensando ahora en exposiciones que funcionan o que tienen una salida también digital, ¿no? En febrero, por ejemplo, inauguramos una exposición de animación, ¿cómo expones animación, no? O sea, pues tú pensarías que pones la animación en una tele, en un proyector, no. Nosotros expusimos cada uno de los frames, ¿no? Y entonces estaba así la galería llena como de 12,000 frames que hizo como la chica animadora. Y al final las animaciones estaban en nuestras redes, ¿no? Y entonces tenías las dos experiencias, como la inmersión de estar así rodeada como de frames hechos como cuando se animaba en 1930, uh-huh. Y luego como la posibilidad de ver la animación completa en las redes, ¿no? Incluso como lanzamos una animación que no se había lanzado. Entonces a mí me parece que hay ahí un asunto, ¿no? Interesante. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, por ejemplo, hizo una sala que se llama la Sala 10, en donde ahora tiene una programación como de videos que antes en los espacios nadie veía, ¿no? Uh-huh. Son videos de 10 minutos que no te querías parar y ahora pues a mí me llega el newsletter y los he visto todos desde el año pasado, ¿no? Okay. Entonces yo creo que hay un asunto como interesante entre como esta experiencia como virtual presencial, ¿no? Uh-huh. Que se complementan y que me parece que son parte como de la misma experiencia, pero como con una narrativa transmedial. Okay. O sea, me parece que por ahí hay un asunto. Y el otro asunto, como en términos más como de institución, ¿no? Me parece que el futuro de los museos está como en la colaboración, ¿no? En la colaboración que está muy ad hoc un poco con el tema del Gran Bajío. Uh-huh. Colaboración sí entre los museos, entre los estados, entre como la organización, la industria privada, los museos, los artistas, ¿no? O sea, como entender el museo como un campo de juego, ¿no? En donde todo el mundo queremos tirar al mismo lugar. Sí, pues a fin del día, digo, también es
un ecosistema, ¿no? Los museos en donde pues son varios elementos. Yo me acuerdo cuando te visitaba, Pau, que me decías que tú ya tenías calendarizado, bueno, tú porque eres muy ordenada, ¿no? Y a fin del día me dices, yo ya tengo todo curado, ya tengo todo calendarizado, ya sé qué va a suceder de aquí a un año, creo que lo tenías. Sí, normalmente intento, bueno, la pandemia me calmó un poco, pero intento programar un año completo en la Galería Libertad con la intención de que la experiencia de visita de la Galería Libertad sea como una experiencia que no te tenga como que fragmentar el cerebro, ¿no? O sea, como son 3 espacios que están bastante abiertos y entonces tenemos como un eje temático que une un poco los 3 espacios de exposición, ¿no? No como un tema así determinante, pero estoy pensando, ¿no? Como asuntos vinculados con el cuerpo y entonces esa temporada, porque programamos por temporada, como te lleva una experiencia como a hacerte preguntas sobre el cuerpo, ¿no? Esa es un poco como la intención de programar con tanta anticipación. Te digo que desde el 2020 ya, o sea, ahora he estado recogiendo las cenizas de mi programación. No, pues es que sí se frenó, pero a fin del día yo creo que se va a acelerar, ¿o no? Sí, pues eso está pasando ahora. O sea, como la gente está volviendo a los museos, no han bajado tampoco como nuestras estadísticas en redes sociales, que eso es muy interesante porque eso, como los museos, insisto, como son estos espacios como que te dan como libertad y posibilidad, se vuelven un poco como la calle o como lo que ha dejado de ser la calle, como el espacio en donde puedes convivir, el espacio donde puedes preguntarte y me parece que en esta coyuntura justo son como un espacio también como para pensar, tal vez para enojarte, ¿no? Como para, no sé, cuestionarte algunas cosas. Y lo que platicábamos, ¿no? Antes de empezar, que a fin del día, ¿no? Estas pirámides de necesidades se han transformado y que hoy a fin del día las personas estamos buscando pues algunas salidas, algunos espacios, ¿no? De reflexión. Digo, yo antes la verdad es que veía series más reflexivas, más pues no sé, que me dejaran algo o sobre todo, ¿no? Que aprendiera algo. Hoy ya nada más quiero llegar a mi casa, aventarme y ver las esposas de Beverly Hills, ¿no? O el gatito tocando el piano o el pollo, ¿no? Tocando el piano. Arcoíris con la mano. Exacto. Entonces, a fin del día sí traemos todos un burn mental, ¿no? Un poco complejo, en donde yo creo que pues sí, el tema de los museos, de los espacios de arte nos va a ayudar a crear, a generar, a desarrollar, en donde pues yo sí creo que puede ser un punto de inflexión. Yo lo vi con María Botle, retomo ese tema porque María pues es una influencer aquí en Querétaro. Yo de verdad digo que María es una verdadera influencer porque yo digo que no tiene seguidores, tiene un ejército atrás de ella. La verdad es que yo lo he visto, tiene un contenido increíble, tiene causas muy enfocadas. Personalmente la conozco y la verdad es que es una niña de 100. Y cuando a ella le tocó, ¿no? Tener esta exposición, yo me acuerdo que vino gente de varios estados de la República. O sea, a ver la exposición de María, gente que nunca se había parado en un museo, gente que posiblemente, y a esto es a lo que quería llegar, esa exposición fue un punto de inflexión para posiblemente decidir qué estudiar, posiblemente para irse a otro país, posiblemente para viajar, posiblemente le movió algo interno. Y te voy a decir, es justo, estás entrando en un lugar, porque o sea, como a mí me interesa mucho el arte y los museos de arte, pero también hay museos que son así como más de flojera, como en nuestro como imaginario, pero que de pronto, si están bien puestos y tienen experiencias chidas, se vinculan un montón con la identidad, ¿no? Con la identidad de los lugares que tienen los museos, que ese es otro gran tema, ¿no? O sea, como hay un museo me parece que se llama el Museo Histórico del Valle de Jico. Es un museo de la comunidad. La comunidad llevó un montón como de objetos que los representaban y ellos lo cuidan, ¿no? Porque el museo es el guardián como de pues una identidad, es la identidad oficial, ¿no? Pero pasa un poco aquí, el Museo Regional es un poco eso. El año antepasado, en el 2019, yo participé en una exposición increíble de arte rupestre que antes de meterme un poco en la investigación, yo decía, hay arte rupestre, así, qué flojera, ¿no? Ajá. Pero al final así, o sea, la investigación era de un
pues arqueólogo de aquí, que hizo la investigación en Querétaro y Guanajuato, y que a mí me explotó el cerebro porque, uno, hay arte rupestre en México así, para aventar para arriba, y se vincula con un montón de cosas que tenemos normalizadas como en nuestra cultura, como las peregrinaciones. O sea, el arte rupestre se hacía arriba de los cerros y digamos que la herencia, como el arte rupestre, está en las peregrinaciones, ¿no? Okay. Y eso te da como un montón como de certeza sobre tu identidad, ¿no? O sea, como los museos también son espacios en donde se pueden como crear o cuestionar las identidades, que es otro asunto que es un poco de lo que hablas con María, ¿no? No, completamente. Y yo creo que a fin del día las agendas culturales del Bajío se han ido consolidando cada vez más. Creo que esta parte de la pandemia nos ayuda también a llevar, y de la parte digital, no solamente la pandemia, de la parte digital que ya venía a acercarnos a nuevas audiencias. Yo estoy seguro que los chavos, digo, qué feo que lo diga así, Pau, tú eres una impulsora del tema de los museos, pero a nuestra generación no le tocó este boom que yo veo con los chavos ahorita, que los chavos quieren ir a espacios de arte. ¿Sí me explico? O sea, veo muchísimo más actividad, ¿no? En esta generación de abajo, en donde quieren ir, están checando los programas, o sea, se mueven entre amigos. A nuestra generación que pues prácticamente no, pues íbamos al centro, ahí nada más a la plaza a dar vueltas. Claro, ibas con la primaria. Sí, exacto, y ese era el, ¿no? Hoy son experiencias, hoy son aprendizajes, hoy es reflexión, pero sobre todo yo creo que me quedaría con que los museos pueden llegar a ser un punto de inflexión en donde tú te mueva algo, ¿no? Justo esto que tú dices, ¿no? Que es un espacio seguro para hablar de temas difíciles. Para hablar de temas difíciles y puedas tomar decisiones. Y no solo para no solo para el artista, ¿no? O sea, como una comunidad, una sociedad, un gran Bajío que tiene espacios en donde te puedes hacer preguntas, pues es un lugar que crea, que se atreve como a hacer cosas distintas, ¿no? O sea, como al final los museos podrían ser, sí, un punto de llegada, pero también un punto de salida como para el pensamiento innovador, ¿no? Y también creo que son un poco como parte del diagnóstico de por qué un espacio o un lugar se pregunta cosas o innova y demás, ¿no? Porque hay espacios en donde tienes chance de hacerlo. No, completamente. Y pues yo creo que aquí ahora sí que la tarea de todos los que nos escuchan es mínimo que conozcan los espacios de arte, los museos, las galerías de su estado. De su estado, exactamente. Del Bajío, ¿no? Que tenemos una gran oferta cultural. Yo he ido, fíjate, a los de Guanajuato no he tenido el gusto de ir, pero por ejemplo los de San Luis los conozco muy bien. Tiene grandes museos. Tienen unas instalaciones increíbles. Increíbles. El de Leonora Carrington también, o sea, está increíble, de la máscara. Rehabilitaron una ex cárcel para volverse centro cultural y ahí suceden cosas todo el tiempo. La Universidad de Guanajuato, te digo, que fomenta, o sea, tienen un concurso universitario que yo una vez fui jurado y yo decía así de ¿quiénes son estos alumnos? ¿Quién les enseñó a hacer como estas exploraciones o plantearse estas preguntas? Está increíble. Aguascalientes, te digo que tiene... Bueno, Aguascalientes además es la cuna de a mí me parece... El otro día vi una película de Wes Anderson que se llama Isla de Perros. Y hay una escena que parece tomada de un cuadro de Enrique Guzmán, ¿no? Y Wes Anderson es así como el súper neoyorquino con estéticas así breakthrough, así, Enrique Guzmán, de los 70s, ¿no? Sí, yo creo que son espacios que hay que visitar y que hay que ver y que hay que conocer. Yo no entiendo por qué los cines todavía tampoco tienen una estrategia que ya tendrán que estar haciendo. Claro. Pues también la producción cinematográfica. Ayer escuché un término rarísimo que se llama Slow TV. Slow TV. Ajá, y entonces es así como narrativas como muy sueltas, Ajá. O sea, como poco definidas por el narrador. Ajá. Y pues son así, o sea, son noruegos, ¿no? Los que hacen Slow TV. Ajá. Es gente viendo así viajes de tren entre Zaragoza y los Pirineos de 8 horas. No manches. Es como que también... Bueno, yo a veces el domingo sí quiero hacer Slow TV, con noruego. Sí, domingo después de una botella de tequila, por supuesto que hago el Slow TV. Claro. Al contrario, el Quick TV me acelera. Claro, pero como que lo que quiero decir es como los límites como de las disciplinas están bastante borrados ahora y entonces no sabe, o sea, como el videoarte y el cine tienen una rayita delgada. No, completamente. Entre uno y otro. Sí. No, o sea, en todo. O sea,
o sea, a fin del día lo que tú dices, o sea, como el arte contemporáneo, pues a fin del día ya, pues es parte de... Yo no sé si contemporanizo todo el arte como más, como tradicional, pero, o sea, a mí me parece muy contemporáneo como lo que hacía Caravaggio, ¿no? Como le encargaban unas piezas de la Virgen y de Santo Tomás y de todos esos amigos, y sus modelos eran así, las prostitutas y los pordioseros que no dejaban entrar a la iglesia. Y en realidad como las caras que tenemos en la actualidad de las vírgenes y de los santos son de pordioseros y prostitutas que no podían entrar a la iglesia. ¿No? Tenía este acto así como muy contemporáneo de meter a los que no podían entrar a través del arte, ¿no? Y sí, no sabía eso. Probablemente es una visión muy contemporánea de su trabajo, pero el arte siempre ha sido un poco así. Okay. Y antes, pues las herramientas eran la representación visual, pues porque no había cámaras. Pero o sea, ahora realmente el arte que se produce pues siempre es contemporáneo. Entonces, claro. Claro, evidentemente. Y siempre como que confronta, ¿no? Y es como una herramienta. O sea, mi chico, que es profesor de arte, tiene una definición que a mí me gusta un montón. O sea, como el arte es como un dispositivo que te permite llevar el pensamiento 1 centímetro más allá, ¿no? Okay. Y justo me parece que lo logra porque gracias a un montón de situaciones del arte, de la historia del arte, ¿no? Que tiene que ver con que de pronto durante las vanguardias los artistas dijeron que ellos eran los que decían que era el arte, ¿no? Y se quitaron como de las academias y demás. Y como que es un espacio como de excepción en donde probablemente no necesitas como, por ejemplo, que funcione o que se venda. O sea, por supuesto que hay un mercado del arte, así, ¿verdad? Pero así, cuando estás haciendo arte, no tiene que servir, ¿no? Y esta posibilidad de la inutilidad del arte le da una libertad infinita de experimentar que, por ejemplo, a la ciencia se le ha quitado porque tiene que ser muy práctica la ciencia, ¿no? Claro. O sea, como si no descubres algo que termine en patente, ¿para qué lo haces? Pero en el arte, si te olvidas del para qué. Y eso como que te lleva a que sea un dispositivo de pensamiento muy poderoso y de experimentación. Hay que, y ahora que no, que muchas veces nos preguntamos a dónde vamos, qué hacemos, qué generamos, pues hay que ver qué espacios ya están abiertos, que están funcionando, promoverlos. Si también, ¿no? Muchas veces también nosotros podemos ayudar hasta los mismos espacios. Posiblemente si tenemos una presentación, tenemos una cuestión que posiblemente no tenga que ver directamente con el arte, pero que también es una manera de apoyar, ¿no? a estos espacios, claro. Con un tema económico y también, ¿no? Acercando nuevas audiencias. Pau, pues muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento, porque además, digo, de que tú traes el tema de la experiencia de los usuarios que van a los museos, pues ya me imagino la cantidad de historias con los artistas, o sea, y los artistas que has de haber conocido, porque te ha tocado conocer internacionales, obviamente locales, claro. De todo tipo. Sí, luego pienso que como el público más privilegiado de los museos somos los que trabajamos en los museos, claro. ¿No? Porque conoces las dos historias. No solo las dos historias, como de pronto, y te decía un poco antes de empezar como al aire, como la posibilidad del arte de que no se le exija una función, le da como mucha libertad, ¿no? Y entonces yo he pasado tardes buscando una pila de 1 centímetro por 1 centímetro porque es lo que necesita la pieza y parece como una tontería total, ¿no? Así de, no sé, tengo una maestría para ir a buscar una pila de 1 centímetro por 1 centímetro, pero como esas experiencias como de pronto es así como, al final esto me habló como del vacío, ¿no? O sea, esta pila se necesitaba como para reflexionar sobre el vacío y no lo habría hecho de ninguna otra forma, ¿no? Entonces sí, sin duda como pues montar, o sea, he montado piezas que son instrucciones, o sea, como me mandan unas instrucciones y hay que montar la instrucción, ¿no? Porque ese es otro asunto, ¿no? O sea, claro, como pues hay piezas que lo que viaja es la idea, no la materialidad de la pieza. Claro. Y eso se vuelve súper interesante. O como tenemos en la Galería Libertad tenemos un laboratorio de tecnología y arte que justo busca como que los artistas se vinculen con el arte y la gente que está como en el mundo de la ciencia produzca, ¿no? Como arte que no necesariamente tenga que terminar en patentes. Y ahí hemos aprendido muchísimo. O sea, yo ahora sé usar Raspberry Pis y sé programar en cosas, o sea, como un poco para aprender y porque a veces el montaje de las piezas lo requiere, ¿no? O sea, los museógrafos ya no solo cuelgan y hacen bases de madera. O sea, ahora sí programan, ponen cosas en loop,
logran sistemas. Y eso es súper interesante. No, pues me imagino que se está abriendo todo un mundo y pues muchísimas gracias, Pau, por acompañarnos. Me quedo con que el tema del futuro de los museos tiene que ver con, evidentemente, una hibridación, ¿no? Entre la parte presencial, pero también esta parte que se vive posiblemente en la parte digital o también posiblemente en la parte de regreso al camino a casa, o como tú decías, ¿no? Fuera del museo. O sea, que ya es una experiencia, ¿no? Que trasciende solamente el espacio físico tal cual, que son espacios que vamos a necesitar todos, porque hoy más que nunca todos estamos en un momento de reflexión, de visualización hacia el futuro, y que completamente pues también se convierten en espacios que nos ayudan a disrumpir un poquito nuestra cabeza, a innovar, a crear, a generar, y que evidentemente en un museo vas a conocer también a gente muy interesante, no solamente trabajando en él como tú, sino también, ¿no?, como espectador, porque a mí me ha tocado conocer algunas personas dentro de estos espacios, y pues algo con lo que quieras terminar, Pau. Pues que eso, como que la experiencia del museo no está limitada al espacio mismo, o sea, como puede ser visitante y gran público de museos como con miles de herramientas digitales, ¿no? Entonces, y justamente las piezas como artísticas y la tecnología ha hecho como que se puedan visitar, o sea, yo visito cosas así, como, o sea, que justamente también como te dan una experiencia que no está limitada como al cuerpo físico y al espacio físico, ¿no? Entonces, métanse. Y la verdad es que el mundo de los museos es muy grande, pero no tan grande. Y en realidad, así, gracias a las redes, sigues uno y empiezas como a conocer un montón de experiencias y de pronto, pues, o sea, como le aprendes, ¿no? Buenísimo, Pau. Pues muchísimas gracias. Pau Macías, gestora cultural, pública, privada, de todo tipo, internacional, local, nacional. Gracias por compartirnos estas ideas y pues a visitar nuestros museos, nuestros espacios de arte, nuestras galerías y en apoyarlos en la medida de lo posible. Así Mil gracias, es. Pau. Muchas gracias por aceptar la autoinvitación. No, hombre, no, al contrario. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Gran Bajío, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube, así como en nuestra página web www.elgranbajío.com.